¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo les va? Bendiciones para todos. Gracias a Dios que nos podemos volver a encontrar una semana más de vida que el Señor nos ha regalado y bueno, que Él nos permite compartir estos mensajes a través de este medio, que en este tiempo los estamos utilizando bastante y nos está sirviendo para que nosotros podamos transmitir el mensaje, ustedes puedan oírlos, pero juntos podamos ser edificados por Dios. Agradecemos a Dios el tiempo que ustedes disponen para poder oír lo que compartimos. Gracias por los mensajes que nos envían. Gracias por aquellas críticas que también nos llegan, porque nos sirven, nos edifican. Somos nuevos en esto y la verdad es que no sabemos mucho sobre esto y no sabemos cómo dominarlo. Hay ciertos detalles que nos faltan, pero bueno, que creemos que el tiempo que dure la cuarentena vamos a seguir creciendo y vamos a poder manejar cada día un poco mejor este medio que Dios nos ha brindado también para que muchos de ustedes puedan oír y nosotros podamos transmitirlo. En esta semana, la verdad que, primero que nada, agradecer a Dios que somos una ciudad dentro de todo bendecida, que somos jóvenes que aún pueden oír la palabra de Dios, que en esta ciudad no es que todavía ha llegado donde no se deja transmitir la palabra de Dios ni tampoco oír, así que por eso digo que somos bendecidos por esto, ¿no creen ustedes? Somos bendecidos porque en otros lugares no se puede oír la Biblia y nosotros en estos tiempos que tantos necesitamos de Dios y que estamos buscando de Dios, la verdad que es muy beneficioso para nosotros poder refugiarnos en Dios, porque ha quedado demostrado que no podemos refugiarnos en ningún otro que no sea Dios en estos tiempos. Así que agradecemos a Dios por este medio. La verdad que nos han llegado muchas preguntas sobre la Biblia. Inclusive también ustedes como jóvenes nos hacen llegar estas inquietudes y nos dicen ¿por qué yo acepté a Jesús en mi corazón, Dios vive dentro de mí, pero al leer la Biblia no la entiendo, no la comprendo? ¿Por dónde tengo que empezar a leerla? Leo una parte, al otro día leo otra parte, otros nos dijeron que abrían la Biblia cada día y bueno, no es la forma correcta de leerla. ¿Cuál es la forma correcta de leerla? O ¿por qué no entiendo la Biblia cuando la leo? Muchos de ustedes nos han enviado esas preguntas y entonces es lo que hoy vamos a desarrollar. He titulado este mensaje ¿por qué no entiendo la Biblia? O podríamos decir ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Sí? Así que bueno, esperemos que juntos podamos, después de haber compartido la palabra de Dios, que podamos entender y comprender cómo tenemos que leer la Biblia y si no la entendemos, cuál puede ser uno de los motivos por cual no entendemos cuando leemos la Biblia. Así que le voy a pedir que tengamos una breve oración y nos encomendemos en Dios en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Dios, por permitirnos hoy aprender un poco más sobre tu palabra. Te rogamos que en este día perdones nuestros pecados. Señor, perdona nuestra manera de hablar, muchas veces equivocada, errónea. Perdona, Señor, nuestro accionar, que muchas veces no es el correcto. Perdónanos, Señor. Necesitamos cambiar, necesitamos ser diferentes y es por eso que buscamos tu sabiduría a través de la Biblia. Te rogamos hoy que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entenderte, porque es lo primordial. Señor, si entendemos, podemos aplicarlo a nuestra vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos convenza de todo pecado y de toda maldad que tenemos, pero también que nos enseñe en este día. En el nombre de Jesús. Amén. No entiendo la Biblia. ¿Por qué? Es una de las preguntas que se hacen muchísimos cristianos y muchísimas personas, pero en especial los jóvenes. Muchos jóvenes de los que tuve la oportunidad de charlar y dialogar con ellos me decían: Ever, no comprendo cómo leer la Biblia, no sé por dónde empezar a leerla. Y es uno de los problemas, y no hay que sentirse mal cuando uno no sabe cómo leer la Biblia o por dónde empezar. Lo primero que tenemos que aprender nosotros es que necesitamos, hay cosas básicas que necesitamos para poder leer la Biblia. Algunos me dijeron, antes de haber aceptado a Jesús en su vida, yo leí la Biblia, alguna que otra vez la leí, pero no entendí nada, por eso no me llamó la atención y dejé de leerla. Otros me dijeron que simplemente no leían su Biblia, sino que la habían guardado en algún lugar y que ni sabían que tenían Biblia, se habían olvidado que tenían Biblia. Así que
es una de las cosas que no hay que sentirse mal cuando llega esta duda a nuestras vidas, porque le sucede a muchísimas personas. Así que no se sientan mal, es algo común, diría yo, simplemente que a veces hay vergüenza o no quiero quedar como que no entiendo, no quiero quedar como que no comprendo las cosas, entonces me lo callo y decido no decir nada. Total, en algún momento Dios me lo va a enseñar. Pero no hay que quedarse callado cuando tengamos esas preguntas o esas dudas, porque es bueno que nosotros podamos evacuarlas para poder comprender la Biblia. Hay muchas personas que no saben cómo empezar a leer la Biblia. Algunos dicen que ya han leído la Biblia, pero no se trata solamente de leer la Biblia. Miren, los ateos leen la Biblia muchas veces, no solo una. Para vergüenza nuestra lo digo. No solamente una vez leen la Biblia, leen 1, 2, 3, 4, 5. Pero lo que ellos hacen es usar la Biblia, saber lo que dice la Biblia, entenderla en teoría o entre comillas, para luego debatir con los cristianos, tratando de probar que Dios no existe, tratando de probar que venimos de un mono, tratando de probar que venimos de una teoría, de una explosión, tratando de probar cosas que no han podido probar desde la creación del mundo hasta este entonces, ni lo van a poder probar. Muchas personas piensan que cuando debaten con un cristiano, debaten con una persona. Pero tenemos que entender algo. Cuando una persona se enfrenta a otra y el cristiano lo que hace es citar la Biblia, no está citando sus propios pensamientos, no está citando su experiencia de vida, no está citando lo que él sabe a nivel intelectual, sino la sabiduría de Dios. Por eso es la pelea de un ateo, de un agnóstico, de un escéptico contra Dios, no contra una persona. Por eso nosotros no debemos tener temor en dar la sabiduría de Dios a otros. Pueden recibirla o no pueden recibirla, eso ya no es nuestra cuestión, es el Espíritu de Dios que obra. Simplemente nosotros damos la palabra de Dios, damos a conocer la Biblia, unos la rechazarán, otros la van a aceptar y podrán ver el milagro de la transformación de sus vidas, que es lo más importante, ¿sí? Por eso muchos pierden cuando debaten con la sabiduría de Dios. Simplemente, ¿por qué? Porque están debatiendo con el creador del universo, con los pensamientos y la sabiduría de un Dios perfecto, ¿sí? Por eso no tiene importancia las veces que nosotros podamos leer la Biblia. Eso no es la importancia. La Biblia es un libro especial. ¿Por qué es un libro especial? Yo le voy a explicar a usted por qué es un libro especial. Primero que tenemos que saber es que la Biblia está dividida en dos partes. Uno es Antiguo Testamento, donde nos habla del plan que ideó Dios a través o por medio de su Hijo Jesucristo, y nos dicen, por ejemplo, el lugar donde iban a hacer, la misión que Él iba a desarrollar. Y luego en el Nuevo Testamento, que comienza con el nacimiento de Jesucristo, cuando nace Jesucristo en este mundo, comienza el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento nos dice o nos cuenta lo que hizo Jesucristo estando en el mundo, cómo sufrió en la cruz, y nos habla y termina, mejor dicho, con Apocalipsis y nos dice cómo va a ser su regreso. Es lo que nosotros estamos esperando. O sea, estamos esperando la segunda venida de Jesucristo al mundo. No como un cordero, sino, dice la Biblia, como un león de la tribu de Judá. ¿Sí? Ya va a venir Él a condenar al mundo, va a venir a juzgar a aquellos que han decidido no creer en Él y que podrán verlo en ese día. Dice que ese día será un día majestuoso porque podremos ver a Dios, a Jesús, con todos sus ángeles, con ejércitos celestiales y nosotros juntamente con Él y viviremos una eternidad de paz, de gozo. Y creemos en eso y estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que entender que la Biblia tiene y consta de dos partes. Primero, lo primero que debemos saber es eso. Lo segundo que debemos saber es que la Biblia es el libro más vendido en toda la humanidad. Es el libro más traducido a diferentes idiomas que podemos nosotros llegarnos a imaginar, a pensar. El año pasado tradujeron, por ejemplo, luego de 10 años de leer la Biblia y de estar traduciéndola a un idioma aborigen, ¿sí? De acá, de nuestra nación, de Argentina, de Salta más precisamente, y se pudo traducir. Fue todo un logro, pero se llevó muchísimo tiempo para lograr traducirla, aproximadamente 10 años. Entonces la Biblia es un libro también muy atacado. Fíjense ustedes que la sociedad no ataca el libro de Buda,
no ataca el libro de Confucio, no ataca el libro de ningún filósofo, de ningún pensador, pero sí la Biblia. ¿No se han puesto a pensar ustedes en eso? ¿Por qué la Biblia es el libro más atacado, más burlado, es el libro que genera más controversias? Simplemente porque es la palabra de Dios. Y nosotros como humanos somos tan egoístas que no queremos que alguien nos enseñe, no queremos someternos a la Biblia. Por eso es que la Biblia es tan importante, ¿sí? Es el libro más vendido, realmente, es el libro a nivel mundial más vendido de toda la humanidad. Pero hay tres cosas importantes que yo quiero enseñarles a través de la Biblia que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de leer la Biblia. Le invito a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. Fíjense esta palabra, discernir, no dice entender, no dice comprender, sino dice discernir espiritualmente. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que la Biblia es un libro sellado. Es un libro que tiene, por decirlo de alguna manera, para que ustedes me puedan comprender, es un libro que tiene un candado y que solamente lo abre el Espíritu de Dios. Dice Pablo, inspirado, Pablo fue el que escribió la carta a los Corintios, dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que ninguna persona que no tenga el Espíritu de Dios puede leer la Biblia y discernirla, no comprenderla y entenderla. ¿Por qué? Porque dice que si alguien se acerca a la Biblia a leerla y no tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de esa persona, la Biblia le va a chocar, le va a parecer locura. Muchos han leído la Biblia sin tener el Espíritu de Dios y han dicho que la Biblia, por ejemplo, tiene contradicciones. La Biblia no tiene contradicciones. Simplemente leen un pedazo de la Biblia y dicen, en otro pedazo dice otra forma. Pero no es que la Biblia tenga controversias, sino que nosotros no llegamos todavía a comprender, no tenemos una mente desarrollada para poder comprender lo que la Biblia está diciendo realmente. A veces nosotros creemos que estamos comprendiendo la Biblia, pero después, al seguir leyendo, al seguir conociendo a Dios, nos damos cuenta de que realmente no habíamos comprendido y entendido a Dios. En nuestra vida cristiana vamos a tener muchos errores y quizás vamos a usar versículos que no quieren decir lo que nosotros estamos intentando transmitir. Por eso, para enseñar la Biblia se necesita tener el Espíritu Santo, que es el que nos enseña la Biblia. Miren, los ateos leen la Biblia y, por ejemplo, han dicho o dicen, yo no puedo entender cómo Dios mandó a matar gente en el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene de diferente Hitler con Dios? Dicen cosas como esa realmente porque no entienden, porque no comprenden, porque la Biblia les parece locura, ¿sí? Y entonces no comprenden a Dios y dicen esas cosas. Entonces nosotros tenemos que primeramente leer la Biblia y tener el Espíritu de Dios. Porque una persona cuando no tiene el Espíritu de Dios no comprende la Biblia. Y lo que hace automáticamente un joven o vos que estás escuchando el mensaje, lo que hace es rechazarla. No lo entiendo, o sea, lo rechazo automáticamente. Por eso la persona debe y tiene que tener el Espíritu de Dios. Si no, esto le va a parecer una pavada, una locura. Recuerden que en el mensaje anterior o en uno de los mensajes anteriores dijimos que el Evangelio de la cruz para muchos es locura porque quieren entender a Dios con su mente y no pueden. ¿Se dan cuenta? Necesitan leer la Biblia con el Espíritu de Dios viviendo dentro de ustedes, ¿sí? Si no, se van a enojar, van a rechazar lo que dice y en vez de que la Biblia o la palabra de Dios pueda bendecir a una persona, lo que hace es que esa persona se aleje más de Dios. Por eso necesitamos tener al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. De la misma forma que crece un niño, por ejemplo, si nosotros tomáramos a un niño de 2 o de 3 años y le queremos enseñar de pronto matemáticas, divisiones, multiplicaciones, restas, sumas, múltiplos, divisores, le queremos enseñar álgebra,
Y lo tomamos al niño y lo paramos delante de nosotros y le empezamos a enseñar la tabla del 9, por ejemplo. 9 por 9, 81, 9 por... Y le empezamos a enseñar, ¿qué va a hacer el niño? ¿Cuál es la reacción que va a tener el niño? El niño se va a reír, o nos va a decir, estás loco, papá, o va a salir corriendo diciendo, ni me interesa porque no entiendo nada. Se dan cuenta, cuando alguien no entiende, lo que hace automáticamente, naturalmente, es rechazarlo. De la misma forma, nosotros cuando queremos enseñarle la Biblia a alguien, o alguien escucha la Biblia, o alguien lee la Biblia y no tiene su mente espiritual desarrollada, lo que hace es rechazarla, enojarse y decir, esto es un libro que no contiene nada, es un libro común y corriente como otros, ¿sí? Lo importante no es sus páginas, lo importante no es la tapa, lo más importante es la palabra de Dios, el contenido en la Biblia. Pero muchos entienden así. Pero ¿qué pasa cuando el niño crece? ¿Qué pasa cuando el niño empieza a ir a primer grado, segundo grado, a tercero, llega a sexto, llega a primer año y las divisiones ya las aprendió? A las multiplicaciones también, la tabla del 9 ya la aprendió. ¿Por qué? Porque su mente se fue desarrollando y pudo comprender. De la misma forma, la mente espiritual necesita ir creciendo, necesita ir desarrollándose para leer la Biblia, entonces para irla comprendiendo mejor. No puedo leer la Biblia y quererlo comprender todo de ninguna forma. Debo empezar a crecer, conocer más a Dios. Por eso Dios puso pastores, puso líderes, puso maestros que nos enseñan la Biblia para que nosotros vayamos comprendiendo cada vez más y poder desarrollar nuestra mente a tal punto de que podamos comprender lo que la Biblia nos quiere decir. La Biblia es un libro que tiene poesía, que tiene matemáticas, que tiene lengua, que tiene libros realmente proféticos, libros que contienen misterios y no los vamos a comprender a la primera lectura o a la segunda lectura, sino que se necesita un tiempo para el desarrollo de nuestra mente espiritual y así nosotros vamos a poder comprender lo que Dios nos está diciendo en la Biblia. Muchos quieren leer la Biblia por Apocalipsis, donde está lleno de profecías y cosas metáforas y cosas que sinceramente al leerla no lo va a comprender, sino va a decir esto es un cuento de fábulas, de leyendas. Por eso necesitamos leer la Biblia. Nosotros sugerimos que pueden empezar desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, como usted lee un libro común y corriente, comienza por el principio y no comienza por el final. De la misma forma, o puede comenzar, leyendo desde el Nuevo Testamento. Comenzar los Evangelios, terminar el Nuevo Testamento y luego leer el Antiguo Testamento. Son las dos formas que se puede leer la Biblia. Pero tenemos que entender esto. Lo primero y lo más importante. Un hombre natural, sin el Espíritu de Dios viviendo dentro de él o de ella, no va a poder comprender la Biblia. Tan simple como eso. Una vez Jesús dijo en Mateo 11:25, volvámonos un poco, Mateo 11:25, Jesús en una charla con sus discípulos y estando con sus discípulos dijo de esta forma: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En otra versión mucho más sencilla dice: en este momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas el cielo y la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que las mostraste a los niños. Otra cosa que debemos saber es que cuando alguien se acerca a leer la Biblia, debe tener la actitud de un niño. ¿Y cómo es la actitud de un niño? Por ejemplo, cuando usted lo va a llevar al niño a que comience jardín o que comience primer grado, ¿cómo va el niño? Va con una mente vacía, va dispuesto a aprender lo que le van a enseñar en la escuela. No es que el niño va y comienza, cuando la maestra comienza a enseñarle 1 más 1, 2, y el niño dice: no, 1 más 1 es 3. No, eso no es así. No, los verbos no son eso. No, los adjetivos no son eso. No, un niño está sumiso, es humilde y está dispuesto a aprender. Por eso Jesús dijo: se le revelaste a los que son como niños. Por eso yo cuando me acerque a la Biblia tengo que tener esta actitud.
la actitud que una vez tuve cuando fui niño y fui a la primaria dispuesto a aprender. Usted cuando fue a la primaria se acuerda y estuvo dispuesto a aprender, no fue y se puso a pelear con todos los profesores, con el profesor de ciencias naturales, de ciencias sociales, de lengua y de matemáticas. De ninguna forma usted estuvo sumiso a lo que le estaban por enseñar. De la misma forma yo me acerco a la Biblia y debo estar sumiso a lo que Dios me quiere enseñar. Tengo que tener esa actitud no de soberbia, sino de humildad frente a la palabra de Dios. Un niño cuando va a la escuela no sabe de dónde vino, no sabe si vino de un mono, de una explosión o si fue creación de Dios. Por lo tanto, lo que le enseñen a ese niño lo va a creer como una verdad. Por eso muchos de hoy, muchos jóvenes y ustedes creen que venimos de un mono y siguen creyendo esa mentira a pesar de que hay pruebas científicas como lo es el ADN donde se ha probado científicamente que no podemos venir de un mono. Pero muchos siguen creyendo, en las universidades, en las secundarias, se siguen enseñando esas cosas. Y nosotros las seguimos creyendo y nos sentimos súper intelectuales. Por eso cuando vemos a alguien que nos dice, somos creación de Dios, y hay pruebas de eso, decimos, no, venimos de un mono, yo tengo esto. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera han leído el libro de Darwin, porque si hubieran leído el capítulo 4 del libro de Darwin, se hubieran dado cuenta que Darwin utiliza un montón de palabras dudosas. Dice quizás, tal vez, no sé, por qué, no está probado, creo que es esto. Ni él mismo pudo afirmar la teoría que venimos de un mono, pero muchas personas, muchos jóvenes lo siguen creyendo de esa forma. Necesitamos estudiar, si decimos que somos intelectuales, necesitamos profundizar al libro que contiene la sabiduría de nuestro Creador, y es la Biblia. Por eso es que mientras más grandes son, más difícil es que comprendan la Biblia, porque tienen un montón de información en la cabeza. Yo, por ejemplo, cuando vine y conocí a Dios, tenía 27 años. Y me costó muchísimo comprender las cosas de Dios, porque tenía mucha información guardada en mi cabeza. Es como si me fueron introduciendo informaciones que no van de acuerdo a la Biblia. Y entonces cuando empecé a leer y me la empezaron a explicar, yo hacía muchas preguntas. No, pero ¿por qué? No, pero así no, yo creo que ser bueno es de otra forma. No creo que está bien esta ley. No, ya no se puede usar esto porque se lo usó hace 6.000 años. Hoy no, se lo usó hace 2.000 años. A esto no. Entonces llegué con muchas cosas y chocaba permanentemente con la sabiduría que Dios me quería enseñar. Me costó mucho aprender porque traía mucho orgullo y mucha soberbia dentro mío. Traía mucha información de autores que no eran cristianos, de libros que no eran cristianos. Nunca leí la Biblia, entonces no pude comprender. Por eso mientras más grande es más complicado comprender la Biblia. ¿Por qué? Porque traemos un montón de información. Pero si yo dispongo mi corazón y mi vida y digo, Señor, vengo a ti humildemente, quiero aprender de verdad, quiero entenderte, y vengo con esa sabiduría, Dios está dispuesto a enseñarme. Por eso la Biblia contiene la enseñanza del Creador, de aquel que puso un cerebro que gobierna todo nuestro cuerpo, que puso un corazón, un riñón, que sabe cuántos latidos deben dar por minutos, aquel que creó los animales, aquel que sabe cuando un pelo de nuestra cabeza se cae, aquel que sabe cómo sanar, cómo curar milagrosamente, aquel que ha vencido la muerte y vive eternamente. Por eso miren si es importante o no conocer la Biblia. Por eso, otra cosa muy importante que debemos saber es que la Biblia solo la puede enseñar o revelar el Espíritu Santo. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Y dice así: Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si nos adelantamos un poquito y leemos del versículo 23 al 26, dice de esta forma también Jesús. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien lee la Biblia y no tiene el Espíritu de Dios que le enseñe, esa persona puede interpretar de una manera correcta la Biblia y crear una secta. Es por eso que existen muchas sectas en el mundo que no están de acuerdo a la palabra de Dios, porque ellos enseñan la Biblia según su propia interpretación y no la de Dios. La Biblia, toda la Biblia, tiene una sola interpretación. La Biblia no es un libro donde nosotros debamos interpretarlo y transmitirlo según mi propia interpretación. De ninguna forma, la Biblia ya está interpretada. El que escribió tratando de transmitirnos algo. Y ese es el Espíritu de Dios moviendo a personas para que escriban la Biblia. ¿Sí? Por eso, si Pablo escribió 1 Corintios, se le escribió a una iglesia que tenía ciertos defectos y que estaba con problemas, y era en base a esos problemas que escribió esa carta, tratando de transmitir cómo poder vencer esos problemas a los cuales ellos se estaban enfrentando o atravesando. Entonces, el autor que es el Espíritu Santo, por medio de un hombre, ya transmite. Ya es como si nosotros tomamos una carta del piso y la leemos y la empezamos a enseñar. Y nos damos cuenta de que esa carta nunca fue escrita para ser transmitida de esa forma, sino que el autor, el que la escribió, ya le dio una interpretación. ¿Se dan cuenta? Por eso hay muchos que tuercen las escrituras y lo que hacen es enseñar la Biblia de acuerdo a su propio beneficio. Muchos utilizan la Biblia para su propio beneficio. Muchos no quieren enseñar cierta o tal cual parte porque saben que están fallando. Pero debemos enseñarlas porque también nos habla a nosotros la palabra de Dios. Por eso hay muchas sectas. Por eso no puede enseñar la Biblia una persona que no tenga el Espíritu de Dios. La Biblia tiene una sola interpretación, grábese eso, se defiende sola y nosotros no tenemos que tratar de interpretarla, sino tenemos que tratar de entenderla, comprenderla, lo que el autor me está tratando de decir, para luego yo poder transmitirla. ¿Sí? Es muy importante eso. Tercero, para estudiar la Biblia, yo necesito la humildad de entender que mi capacidad intelectual es limitada y que la sabiduría de Dios es ilimitada. Y entonces, cuando yo entiendo esto, tengo que también tener algo muy importante y es paciencia. Es algo que nos cuesta en estos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos todo rápido. Si nosotros queremos una comida y no tenemos ganas de hacerla, pedimos el delivery viene en la moto, nos deja la comida y la tenemos al instante. Y por eso nos hemos hecho una generación muy impaciente. Entonces, no podemos tener paciencia, pero para leer la Biblia tenemos que tener paciencia. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mansedumbre es ser paciente. Alguien que es impaciente para aprender la Biblia se va a comportar como un niño, por ejemplo, cuando tiene 12 años o 10 años y ve que los jóvenes o los preadolescentes ya tienen una moto y empezaron a andar y tienen 17, 16, 18 años. Ese niño se junta con esos niños y quiere una moto. Y le empieza a decir: papi, mis amigos tienen moto. Papi, quiero una moto. Papi, por favor, cómprame la moto. Y empieza a ser impaciente con el padre, creyendo de que ella puede tener esa moto. Pero ¿qué hace el padre? No le compra la moto. Porque sabe que si le compra la moto, ese niño, primero, no tiene la fuerza para poder dominar una moto, entonces se va a matar. Y segundo, de que la ley no lo va a dejar circular, porque todavía no tiene edad para poder él tener una licencia y poder circular libremente por la ciudad o por donde se vaya a mover. O sea, por más que se comporte de una manera impaciente, se va a tener que armar de paciencia y esperar que tenga la edad y que el padre pueda tener ese dinero para comprarle esa motocicleta. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando alguien viene a la Biblia
y es impaciente, se comportan como este niño y no entiendo esto, Señor, no leo más la Biblia porque ya no entendí esto, porque no comprendo, porque hoy no la leí, porque, Señor, yo no puedo entender como la entienden otros, y quieren tener la capacidad que tienen otros, entonces no pueden y se comportan de esta forma, como un niño impaciente. Pero nosotros debemos ser pacientes al leer la Biblia. Entonces Dios sabe que a medida que vamos leyendo, Él sabe lo que nosotros necesitamos que Él nos vaya revelando. Entonces a medida que más leo la Biblia, Dios me empieza a revelar un poco más, lo que yo estoy necesitando. Él sabe lo que no necesito y sabe lo que necesito. Entonces, si mi Padre sabe lo que necesito y lo que no necesito, lo que yo tengo que tener, ¿qué es? Paciencia y confianza en que Dios a su tiempo me va a explicar lo que hoy no entiendo. Yo, si algo no entiendo, lo que tengo que hacer es: Señor, esto no entiendo, por favor, ¿me lo puedes explicar si es tu voluntad? Debo yo orar, arrodillarme y decir: esto no comprendo, Señor, por favor, ¿me lo puedes enseñar? Y Dios está dispuesto a enseñarme, pero es la actitud que yo debo tener frente a la Biblia, de humildad y de paciencia. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es muy importante estudiar las Biblias todos los días. Es tan importante como un bebé de meses o recién nacido necesita alimentarse todos los días. ¿Por qué? Porque un bebé que se alimenta todos los días va a estar fuerte, no va a estar propenso a tantas enfermedades, porque va a tener defensas y va a crear anticuerpos, va a desarrollar también su mente. Es muy importante, dice la ciencia, que entre 0 y 3 años un niño debe alimentarse, porque es la etapa donde se desarrollan muchas cosas de nuestro cerebro. Así que es importante que coma frutas, que tome la leche de su madre y que experimente un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque es la época donde se va a desarrollar muchas cosas y neuronas del cerebro. De la misma forma, un hombre o una mujer o un joven o una jovencita, si no lees la Biblia, vas a estar débil espiritualmente. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es estar débil espiritualmente? Estar débil espiritualmente es estar propenso a ser derrotados por la fuerza de las tinieblas. Por ejemplo, si yo estoy débil espiritualmente, lo primero que voy a hacer es alejarme de Dios. Lo primero que voy a hacer. ¿Por qué? Porque me van a atraer muchas otras cosas, o me va a gustar hacer muchas otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Por eso, yo te doy un consejo. Si llevas una semana, o llevas un mes, o llevas 15 días sin leer la Biblia, estás a punto de ser derrotado por los poderes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque estás débil espiritualmente. Por eso gritas más, por eso te enojas más, por eso estás infeliz, estás triste, por eso estás asustado, estás lleno de ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, es impresionante la paz que nosotros tenemos, la tranquilidad, la fuerza que nos da Dios para poder vencer todas las cosas, los problemas y las dificultades. Si no estás leyendo la Biblia, tenés que arrepentirte. Primero lo que tenés que hacer en este momento es arrepentirte y buscar a Dios de nuevo. Porque si no, quizás Dios te haga pasar por alguna situación para que vos puedas entender qué débil que sos sin Dios. Nosotros no somos personas para actuar solas, no somos autosuficientes, no somos dioses. Somos personas débiles que necesitamos el poder y la fuerza que Dios nos da a través de la Biblia, a través de la lectura, a través de meditarla, de hacerle preguntas. Necesitamos hacer esas cosas. ¿Para qué? Para que ya podamos vivir más tranquilos, en paz. Vamos a apreciar muchas cosas que quizás no teníamos tiempo de apreciarlas, pero Dios nos va a dar esa paz, ese gozo para nosotros poder disfrutar, ¿sí?, de la vida. Si no disfrutan de la vida, muchos cristianos no tienen esa vida abundante que Dios prometió en su palabra, es porque no leen la Biblia y es porque están llenos de inseguridades. ¿Por qué? Porque no tienen la seguridad que Dios les transmite a través de la Biblia. Por eso hay algunos cristianos que no leen la Biblia y son como niños. Recuerden que dijo Pedro, necesitamos desear la Biblia como leche para crecer. Muchos cristianos no leen la Biblia y no crecen y se comportan como niños. ¿Y cómo se comportan los niños? Tienen celos, se gritan, pelean todo el tiempo, se tienen envidia,
Y de esa forma actúan muchos grandes, muchas personas ya adultas, pero que son espiritualmente niños. Entonces actúan de esa forma. Y bueno, ¿por qué es? Uno de los motivos puede ser porque no está leyendo la Biblia, porque no le pregunta, porque no estudia la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? Actúa como un niño. Y lo más importante, y con esto finalizamos, la Biblia es muy importante nosotros que la podamos leer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos ayuda a vencer el pecado. Miren, muchas personas hacen lo malo, ¿sí? Muchas personas cometen pecado y saben que están haciendo lo malo. Su conciencia no los deja dormir. Su conciencia los está acusando constantemente de lo que están haciendo mal. Por eso muchas personas, cuando tienen un espacio para estar solos, o un tiempo para disfrutar la familia, o un tiempo para poder pensar si lo que están haciendo está bien o mal, ¿qué hacen? Caen en vicios, en alcohol, en drogas. ¿Por qué? Porque no quieren que sus pensamientos, que su conciencia les esté acusando de lo que hacen mal. Por eso muchas personas temen estar solas. ¿Por qué? Porque temen que su conciencia les empiece a acusar. No pueden dormir. ¿Por qué? Porque es el momento cuando están reposando, cuando ya no están haciendo nada, su mente no la están ocupando y están reposando y se ponen a ver lo que hicieron en el día y su conciencia les empieza a acusar y necesitan una pastilla para dormir. ¿Por qué? Porque simplemente se están comportando mal y su conciencia les está haciendo saber. Por eso hay muchos que toman y se ahogan en alcohol, como yo una vez lo hice los fines de semana, porque sabía que muchas de las cosas que hacía, las hacía mal. Por eso muchos se drogan o toman también en los feriados, porque en vez de disfrutar ese tiempo para estar, para pensar, para disfrutar de la familia, para poder leer la Biblia, para disfrutar de pequeñeces pero que son grandes, ¿por qué no lo hago? Porque simplemente no quiero estar a solas, no quiero tener un momento para pensar, no quiero que la conciencia me esté acusando. Muchos se dan cuenta de que hacen mal y cuando lo descubren, muchos se ahogan en alcohol y en vicios, pero otros vienen a Dios. Lo primero que hacen es decirle a Dios que necesitan cambiar, ¿no? Y decir que lo hacen mal. Por eso muchos, cuando vienen de esa forma, leen la Biblia, comprenden la Biblia automáticamente y cambian y empiezan sus vidas a ser transformadas. Muchos, cuando hacen las cosas mal y no buscan a Dios, lo que hacen, ¿qué es? Prometer que no lo van a hacer más. Si alguien golpeó a su mujer, si alguien tomó, si alguien se drogó, si alguien robó, cuando lo hace, ¿qué hace? Lo primero que hace, cuando se da cuenta de que lo hizo mal o lo descubrieron, ¿qué hace? Prometer que no lo va a hacer más, ¿no? Promete, no lo voy a hacer más, te lo juro, es la última vez. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque lo descubrieron, porque si no, no lo hubiera hecho, lo iba a seguir haciendo. ¿Se dan cuenta? Por eso necesitamos nosotros cambiar, necesitamos el Espíritu de Dios que nos hace ver que estamos haciendo mal y nos enseña cómo nosotros tenemos que cambiar. Es por eso que muchos drogadictos, homosexuales, alcohólicos, yo fui un alcohólico, pero gracias a Dios y a su palabra pude cambiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso muchos que no tienen el Espíritu de Dios buscan cambiar, pero no terminan cambiando, no cambian. ¿Por qué? ¿Por qué no cambian? Simplemente porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces lo que hace el Espíritu de Dios a través de la Biblia es darme la fuerza para poder vencer el pecado. Por eso es muy importante leer la Biblia, por eso es muy importante comprenderla y saber las cosas que hoy hemos desarrollado. Necesitamos acercarnos a la Biblia humildemente, pero necesitamos acercarnos con el Espíritu de Dios y estar dispuestos a comprender y a entender. Si hay algo que no comprendo, si hay algo que no entiendo, tener la paciencia y la humildad para esperar hasta que Dios me lo quiera revelar. Así que a partir de hoy saben cómo leer la Biblia, saben por qué quizás no le han estado entendiendo. Ojalá que este mensaje pueda abrir sus mentes y sus corazones para que a partir de hoy puedan estar constantemente en comunión con Dios a través de su palabra. Que el Señor les bendiga, les mando un abrazo grande y esperamos que muy pronto nos volvamos a juntar. Que el Señor les bendiga.